Seguimos ahora sí con una noticia propia del día de San Valentín, de güey. Pero que me tiene a mí, voy a ser sincero, preocupado. Trátase, en este caso, de Paca y Tola. Porque resulta que los dos osines más famosos de Asturias están aguando por tener un refresquín. Mírate ahí, ¿eh? Y resulta que las autoridades competentes, bueno, lo de competentes por decir algo, están buscando un osón pa' montales. ¿Y sabéis, hombres y mujeres de Asturias, a dónde fueron a buscarlo? A Escandinavia, a las Américas, o a yo que sé dónde mi madre fueron. Bueno, miráis pa' ahí, mira, tíralo. Están buscando un oso gallasperu. Paca, Tola, esperáis que voy. En proaza puntúa hasta el Titánico. ¡Ho, ho, ho, ho! ¿A qué huele aquí? Aquí ayer hubo mariachi. Pues claro, Yogi. ¿Es que ya no te acuerdes? ¿Acordame de qué, Bubu? ¿Dónde están Paca y Tola? Yo había quedado ayer con unos osines asturianes percurioses. Les oses no vinieron, Yogi. Menos mal que estaba yo aquí para consolarte. ¿Dónde vas? No te vayas. Siempre me hacen lo mismo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Visteislo? Un oso yanqui. Y además, invertido. ¿Cómo va a montar a Paca y a Tola un oso foriato? Por Dios, dime, ¿qué? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un indio comprando en Sibesa? O mejor todavía, no, calle la boca. Un ecuatoriano escanciando sidra. Bueno, esto dende llueu ye pa mexer y no echar gota. Vaya por Dios, ya suena el teléfono del votante. Bueno, a mí préstame mucho responder a los entrugues de los asturianos y les asturianos. A ver qué, calla la boca, ya voy, mi madre. Sí. ¿Qué llevo, presidente? Soy María de la Viana. Sí. Estoy saliendo con un mozo de León que quiere venir a vivir conmigo. ¿Va a exigir usted algún tipo de documento para los extranjeros en Asturias? Madre de Dios, vaya fame que tiene que pasar esta moza para estar con una de León. Bueno, pues lo digo. Primero de todo, María, que no te parezca mal, pero doyte el pésame por salir con un cazurro. Pero bueno, si no tienes más remedio y vas a meterlo en casa, tendrás, güey, que tener algunas precauciones. Lo primero de todo, hay que desparasitarlo. Sí. Desparasitarlo porque los cazurros suelen estar petados de virus y enfermedades infectocontagiosas, ¿eh? Y después, también pero importante, tendrá que sacar el permiso de asturianía, el AS1. Mira, ese es el mío. Güello, el teórico y el práctico, los dos. Asina que ya está aprendiendo de carrerilla todos los reyes celtas y a escanciar con los bueyos zarraos. Y enfilado, ¿eh? Bueno, esto y todo, ¿eh? Esto y todo que ya tuvo guapo por güey. Aquí, fina que yo, presidente. Así son las cosas y a que no me gusten, ahí está el negrón, ¿eh? Buenas noches. El jueves que viene, más y mejor. Hasta luego.